¿no es cierto? Son virus ADN bicatenarios, sin envoltura, pero con una cápside con muchas proteínas y que se han detectado varios serotipos. Entonces este virus ADN es uno de los virus más estudiados casi completamente, y donde podemos ver, ¿no?, la cápside que está llena de proteínas y con sus glucoproteínas que son las espículas que se encuentran alrededor. Dentro de la clasificación de estos virus tenemos que tomar en cuenta lo que está en los libros. Tienen muchas clasificaciones, desde verrugas planas, pasando por condilomas, que son verrugas acuminadas, y terminando en otro tipo de lesiones mucho más grandes. Entonces, cuando hablamos de papilomavirus humano, estamos hablando de las verrugas, por ejemplo. Y si no hemos visto gente con verrugas, ¿no? Y así que es un virus bastante frecuente en la población. Entonces ahí están, ¿no es cierto?, una composición, ¿no es cierto?, donde pueden ver diferentes tipos de verrugas en diferentes lugares del cuerpo, ¿no? Párpado, cuerpo, dedo, extremidades en los dedos, ¿no?, y otras partes del cuerpo. Y esas son lo que nos tiene que llamar la atención, que es las verrugas. No es que te han maldecido por regar tierra, le has desplumado al pollo sin guantes, ¿no? Tantas cosas que pueden inventarse, pero el agente, el causante, es un virus, que obviamente por contacto directo tienes que tener esta patología, ¿no es cierto? No es porque te han hecho las 7 fumadas, ¿no? Sino que has tenido contacto con otra persona que tenga verrugas, y por contacto directo uno adquiere el papilomavirus humano. La clasificación, vamos a ver varias clasificaciones de acuerdo a algunos artículos que al final se resumen en las mismas, como esta, por ejemplo, donde vamos a ver un grupo cutáneo, un grupo epidermoplásico y un grupo de las mucosas, ¿no? Entonces, al margen de esta clasificación, lo que no tienen que aprender mucho son los serotipos, ¿no? El 1, el 4, el 2, 26, 28, el 3, el 7, el 36. Creo que ni el Master of Universe puede saber todo esto de memoria, ¿no? Entonces, pueden ver ahí en las lesiones que producen verrugas. Por ejemplo, los primeros producen verrugas plantares, verrugas vulgares, verrugas planas, condilomas, lesiones maculares, que son solamente manchas, ¿no? En el otro grupo de los mucosos está la hiperplasia epitelial, ¿no? Está el condiloma acuminado, papiloma laringe conjuntival, ¿no? Carcinoma escamoso y glandular. Entonces va desde una verruga simple, plana, hasta un carcinoma escamoso y glandular, que es uno de los más agresivos. Entonces, el papilomavirus humano tiene lesiones benignas, como las verrugas planas, pero también tiene lesiones malignas, como el carcinoma escamoso y glandular. Entonces, eso puede ser tan inofensivo, pero también tan peligroso. Entonces, una verruga es una verruga, pero hasta no hacer un estudio histopatológico,
no podemos dejar ahí nomás, ¿no? Siempre cuando hay campañas de lunar, hay campañas de verrugas que van sacando los dermatólogos quirúrgicamente y siempre van a patología para que ellos den el visto bueno de qué se trata, ¿no? Y cuando hay sospecha de un carcinoma, pues hay que hacer biología celular o biología molecular, ¿no es cierto?, para detectar un probable cáncer. Esta es otra clasificación, ¿no? Que si ven los mismos numeritos, pero es mucho más fácil de memorizar: cutánea, genital y de cabeza y cuello. Cutánea, genital y de cabeza y cuello. En las cutáneas, otra vuelta lo mismo: verrugas vulgares, verrugas planas, verrugas plantares, ¿no? Y sus serotipos, ¿no? 1, 2, 3, 7, 57, 60, ¿no? Ustedes tienen que saber que tienen muchos serotipos. No tienen que aprender de memoria, pero sí tienen que saber que hay muchos serotipos. Entonces, uno puede infectarse con una verruga, ¿no? Y puede curarse y puede volverse a infectar con otro otro serotipo. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta, que cuando curan a un paciente de una verruga, esa verruga no va a tener, pero otro serotipo sí puede tener. Y está asociado al sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los niños son los que tienen más frecuentemente las verrugas? Porque van a jugar, están con los amiguitos, uno de ellos puede tener, y como tienen contacto directo, se agarran de las manos, se golpean, ¿no? Entonces, tanto tener ese contacto, pues entra el virus y luego, enseguida vamos a ver cómo se replica el virus dentro de la célula epitelial, ¿no es cierto? Y cómo se forman esas lesiones, ¿no es cierto?, acuminadas. Y obviamente los niños no quieren almorzar, no quieren cenar, no quieren bañarse, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes cuando eran pequeños, seguramente algunos de ustedes tenían eso. No sabemos por qué. No querían bañarse, no querían lavarse, querían estar todo el día jugando, y esa actividad les hace tener a la verruga. Y además, como no quieren comer, no quieren desayunar, no quieren tomar la leche, no quieren comer frutas, entonces bajan sus defensas y, ¿no?, vean nomás en la calle, desayuno es tecito con pan. No, gran cosa yo les veo comer, ¿no? ¿Qué se llama esos en bolsita? Blancos. Quinoa con leche, ¿no? Y una empanada. No sé si realmente es un gran alimento, no sé. Si tú tomaras quinoa todos los días, mañana, tanda y noche, puede ser. Desayuno, almuerzo, cena, tecito, merienda, ¿no? ¿Quién sabe? Y aquí a un año puedes estar fuerte, pero no porque tomes eso vas a estar mejor. Está tu panza llena, de estas chocho. Barriga llena, corazón contento. Ahora, pero si tú te echas cada día, pero si una vez no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos así, el resto ¿cómo está? Y por eso, por esas bajas defensas, ¿no?, aparecen, hay contagio de estas verrugas. Y, ¿no es cierto?, el otro lado es el que nunca queremos hablar, las verrugas genitales, ¿no es cierto? Y las verrugas genitales, ¿no?, ya hemos visto en la anterior clase que hemos visto el papilomavirus humano 2, perdón, el herpes genital 2, que es, ¿no es cierto?, de transmisión sexual. Aquí vamos a hablar de los de transmisión sexual. Y si te fijas, son muchos, ¿no? Los de bajo riesgo oncogénico y los de alto riesgo oncogénito. Y encabezan los de alto riesgo oncogénito el 16 y el 18, que no tienen que olvidarse de esos números. Y hay muchos otros más. Miren,
¿no es cierto? Y siempre encabezan 16, 18 en los tres tipos de condiloma acuminado. Entonces, tienen que tomar en cuenta que estos virus de transmisión sexual, como en el herpes, puede haber una transmisión cruzada. Entonces, en la cabeza, en el cuello, en la boca, también puede estar presente estos virus, ¿no? Entonces, por donde pecas, pagas. Así que tienen que tomar mucho cuidado. Se había dicho que se van a cuidar en la verbena, ¿no? No se han cuidado. Los he visto tironeándose. En la tele no los he visto. Entonces, si se dan cuenta, por las mucosas, mucosa genital, ¿no es cierto?, hay como 40 tipos. De bajo riesgo oncogénito y de alto riesgo oncogénito. Y en rojito, en este otro, está marcado el número cabalístico, que no tienen que olvidarse, pero no quiere decir que son los únicos. El resto también pueden ser de alto riesgo, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los peores? 16 y 18. Entonces, y no solamente va a producir un cáncer en cuello del útero, también en ano, vagina, vulva, pene o orofaringe. Por donde pecas, pagas. O sea que no es exclusivo de genitales, igual que el herpes, ¿no? Entonces, por eso, como usted es una población joven, tiene que estar atento a todos estos. No solamente es aprender, sino también es enseñar a la gente, ¿sí? Y en algún momento les va a tocar salir a las calles, pero siempre van a dar lo mismo, ¿no? Hipertensión, no fumar, diabetes, pero no hablan de las cosas serias. Entonces sería bueno que cambien de temas, ¿no? Lo mismo nomás, ¿no? La gente no va a dejar de fumar porque tú le digas. La gente sí va a seguir comiendo, va a seguir tomando Coca-Cola, ¿no? Y con tendencia a diabetes, y no porque tú le digas va a dejar de tomar Coca-Cola. Tiene que ser más agresivo, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí cuán agresivos somos para que tomes conciencia. Entonces, ahí tenemos, ¿no? En el papilomavirus, 42 de los 150 tipos, serotipos, 42 genitales, y siempre en numeritos rojos y en negrita, de alto riesgo, 16 y 18, ¿no? Hay varios también, ¿no? Que no son los únicos, pero más importantes. Entonces, ustedes saben que no son los únicos, son varios, ¿no? Ni modo que les pregunte todos los numeritos. ¿Cuál les voy a preguntar? 16 y 18. ¿No es cierto? Pero alguien se va a equivocar. Siempre se equivoca, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la infección por el PVH, tenemos que tomar en cuenta que tiene que haber contacto directo. Y el contacto directo tiene que ser relaciones sexuales. En Estados Unidos, adivinen cuál es la infección de transmisión sexual más frecuente. En Estados Unidos. Porque en Estados Unidos vos tienes una ITS, directamente pasas a biología molecular y te hacen para todos los bichos. Gonorrea, sífilis, herpes. ¿Y qué sale más? Papilomavirus humano. Entonces, ¿sí? Si en Estados Unidos es lo más frecuente, hay que suponer que en otros países también debe ser lo más frecuente. El problema es de que no hay estudios realizados, pero podemos inferir de que probablemente también exista, ¿no? Entonces, no hay ningún trabajo publicado, pero si ustedes recuerdan cuál es el cáncer más popular en Bolivia,
El de cervix. ¿Y quién causa el de cervix? Entonces, ¿será la infección más común? ¿Qué opina? Probablemente. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en Gringolandia también pasa aquí. No porque sean del imperio van a ser así, ¿no? Y nosotros somos del pueblo, nada, ¿no? Entonces, todos hacen lo mismo allá o aquí, ¿no es cierto? Así que da igual. Este es un epitelio mucoso sano y este es un enfermo. ¿Qué pasa? Cuando el virus ingresa, se va al estrato basal y comienza a degenerar las células desde el estrato basal, pasa al estrato espinoso, al estrato granuloso y se libera por el estrato córneo. Entonces, cada vez que nosotros nos lavamos o nos refregamos nuestros cueritos cuando estamos bañándonos, o en la polera, en la camisa, hay descamación de células, esas células, ¿no es cierto?, ¿no? Si es que yo he tenido contacto con un virus, se están descamando, se están eliminando. Entonces, en la mucosa genital ingresa hasta el estrato basal y comienza poco a poco a replicarse dentro de cada estrato y se libera en el estrato córneo. Entonces, el estrato córneo hace que eso. Pero ahí, ¿no es cierto?, el epitelio está enfermo. Cuando ya tiene cáncer el paciente de cervix, ya no tiene virus, porque todas sus células ya están alteradas. Entonces los virus tienen un tiempo de vida hasta destrozarte, y después ya no es necesario que estén. Eso es lo malo. Ahí tenemos una verruga, ¿no es cierto?, wart en inglés, y lo malo de las verrugas, ¿no es cierto?, que también pueden ser genitales y también es por papilomavirus humano, es que están bien irrigadas, ¿no es cierto? Entonces, si tú te pellizcas, te arrancas, te sacas, entonces por la circulación sanguínea, los papilomavirus humanos van a ir a otro lado y van a aparecer más. Entonces, si quieres sacar una verruga, un condiloma genital, tiene que ser un especialista, ¿no? Antes se hacía con nitrato de plata, se pintaba, y hasta secar a la verruga. Cuando se secaba, se caía y ya está. Después, como el nitrato de plata es muy contaminante, igual que el mercurio, los espejos, ¿de qué están hechos? De nitrato de plata, ¿no? Entonces, cuando se rompe un espejo, no es mala suerte, es contaminante. Te has contaminado 7 años, vas a ver, estás contaminado. No era fácil, mala suerte. Debe cambiar términos, ¿no? No es, ¿no? Y alguna vez, yo me acuerdo, he debido probar, tiene un sabor guácala, pero claro, se ha roto y dice, tiene olor. Niño, tienes que oler, probar, ¿no ve? O no, o dirán ustedes que solo miraban y de acuerdo, a ustedes son pues puro celular, ¿no? Ven ahí, me gusta, pero no han visto, no han oído nada. Otra generación. Mi generación hay que ir a las ferias, hay que ir a donde la caserita, ¿no? A veces te compras tu pizza bien rico, ¿ves? Chiquitito te venden, ¿no? Y no es un fraude, ¿no? Tiene tantas carnes, una carne, ¿no? Pura aceituna, guácala. Entonces, como pueden ver, ¿no?, para sacar, primero era nitrato de plata, después era ácido acético, como el vinagre, pero no vinagre, sino es que el ácido acético concentrado. Después vino el rayo láser y ahora con nitrógeno líquido para hacer congelamiento de las verrugas. Creo que se dice. ¿Creo qué? Eso, lo que han dicho. Creo no sé qué. Que no me quieren decir.
sí me malinterpreta. Eso, pregunta. Entonces, claro, igualito, me trata igualito. ¿No es cierto? ¿Sí? Claro, pues así, una vez yo también, ya está examen. ¿De nuevo? No, desde el principio. Sí, dice. En un principio, Adán conoció y pecaron. Los vio y dijo, fuera cochín, ¿ves? Otras clases. No es como nos han contado, ¿no? Tengo mi versión, pero otro día. Mejor no. Entonces, ahí pueden ver, ¿no es cierto?, las verrugas. El problema es la circulación. Entonces, en el campo agarran crin del caballo, su colita, y rompen un pedacito de una porción de su crin, que es su pelo, de su cola, o de los cabellos, y lo van estrangulando en el campo. Y cada vez que lo estrangulan más, hasta que no haya irrigación, y luego se cae. Métodos del campo, ¿no? Porque los doctores vayan al campo y les digan, esto hemos hecho, doctor, qué bien. Los doctores digan, no, hay que llevar al médico. No, tranquilo. Si no, después te van a crucificar, ¿no? También puede ser la planta del pie, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Siempre es el mismo problema, ¿no? Entonces, aquí está diferencia entre papiloma y carcinoma. Hemos dicho que ingresa al estrato basal, al estrato espinoso, y luego va saliendo, y con el estrato córneo se van liberando los viriones. Ese es un papiloma. Y eso, cada vez que tienen contacto sexual, ¿no es cierto? Entonces, ya, cada vez que tienen contacto sexual, así, ¿no? Me están mirando feo, ¿no? Se liberan el estrato córneo, y en el estrato córneo están los virus. Entonces hay contacto. Cuando ya existe carcinoma, ya no hay virus. Y obviamente que todas las células ya están codificadas en su genoma, ¿no? Que tienen que salir mal, ¿no? Que tienen que haber cáncer. Aquí pueden ver lo mismo, ¿no es cierto?, cómo se van replicando desde la membrana basal, ¿no es cierto?, ¿no? Y esta es una parte normal, y aquí como pueden ver cómo se van alterando, y cómo en el estrato córneo van saliendo los virus. Entonces, se multiplican en las células basales, van alterando su genoma, y según esas basales suben al estrato espinoso, ya suben alteradas, y así sucesivamente, hasta que dan fin con todo el epitelio del cuello, primero del cuello del útero y luego todo el útero. Entonces es esto de a poco, no es de ayer. Cuando las señoras tienen cáncer cervical, no es si ayer pecaron, es hace años, ¿no? ¿Sí? Y entonces ese es el problema. Lo mismo, ¿no? Van a la célula, aquí está lo normal y aquí está lo alterado. Entonces van alterando según el estrato basal, parabasal, escamosa madura, y se liberan por las partículas, ¿no es cierto?, a través del estrato córneo, y cuando tienen contacto sexual, pues o es el varón que le contamina o la dama. Generalmente es el varón que puede llevar el virus, porque el varón también va a tener en su mucosa, en su glande, y va a contagiar. Entonces, de esa manera, por eso que en Estados Unidos es la más común. Y si pensamos, pues, en Bolivia no hay un estudio de VIH, pero hay un estudio de cáncer cervicuterino. Y si el causante es el papilomavirus humano, pues ahí está, ¿no? Ahí está otra vuelta, ¿no? Otra serie de fotografías, ¿no es cierto?, donde
ingresa el virus y aquí en el cuello del útero es como va a infectar el estrato basal y luego va a ir, ¿no es cierto?, transformando las células, se van liberando cada vez que hay contacto sexual y luego cuando pasan 10 a 30 años, más o menos, ya no hay virus, pero todas las células han sido cambiado su genoma. Entonces ya es un cáncer, ¿no? Esta es una de las mejores láminas para poder aprender de la infección del PVH. Y ahí puedes ver, ¿no?, cómo se ve el cérvix uterino, ¿no es cierto? Cómo se ve un epitelio normal, ¿no?, uno con un NIC bajo y con cáncer, ¿no es cierto? Cómo se ve el epitelio, ¿no? Y obviamente los de alto riesgo, ¿cuáles son? ¿Ve? Y hay varios otros numeritos, ¿no? Y de bajo riesgo, entonces, ¿no?, los rojitos son los graves, ¿no? Como hemos visto, hay muchos serotipos, ¿no? Entonces es una infección, o sea, tú puedes tener ITS por esto. ¿Sí? Entonces, como son tantos, más de 100, entonces alguna vez, por lo menos un par de numeritos vas a tener. Entonces, por eso ese es el más frecuente, porque son demasiadas serotipos, ¿no? Entonces, un poco de historia. Este es el doctor Hulhausen, cuando era yo estudiante, allá por los 80, cuando tenía pelo, ¿no?, era joven y quería en el amor, ¿no? Entonces, la verdad, ahora ya. Y me enseñaba, cuando hablábamos de cáncer cervicuterino, de que el causante del cáncer cervicuterino eran, por ejemplo, tener muchas relaciones sexuales. Entonces eran estigmatizadas las meretrices, las prostitutas. Uy, no, ellas se meten con todo, tienen cáncer, y tenían cáncer. Luego decían, aparecieron unas monjas con cáncer. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, claro, por no usar mucho, por no usar tanto. Sabemos que no es así. ¿Lo ves? Y, ¿no es cierto?, después había otra teoría que decía, el semen del varón es el que causa la lesión. O sea, un poco más, ¿no es cierto?, ácido, ¿no? Así como, ¿qué se llama esa película de donde con su cabeza y saca su sangre verde? ¿Qué cosa? Aliens, ¿no? Así como un poco más como el aliens, ¿no? Pero tampoco, ¿no? Y Schulhausen estaba investigando y recolectando muestras de señoras con cáncer cervicuterino y hacía biología molecular. Entonces sus primeros datos, cuando yo ya daba clases, ¿no?, decía, un 80% hay de probabilidades de que sea. Yo comentaba con mis colegas y mis colegas me reñían, ¿cómo vas a hablar de esas cosas? Si sabemos bien que el cáncer es porque el semen es muy alcalino y daña, se debió tener algún golpe, no habrá usado mucho tiempo té de cobre. O sea, yo decía, pero son profesionales, ¿por qué no creen en la ciencia? Y no, pues, o sea, ha sido muy difícil conversar. Actualmente es muy difícil hablar de esto. ¿Por qué? Porque en la familia hemos tenido siempre alguien, un pariente, que tenga cáncer de útero. Entonces, la abuela, la tía, ¿no es cierto? Y sabemos actualmente que